Amigos, bienvenidos a Escuchando el Autismo. Ustedes no lo saben porque no lo van a ver, pero el día de ayer ya estábamos grabando este podcast y sucedió algo que seguramente les ha pasado a ustedes, que es que me tocó que León estaba, vamos, incómodo en la escuela, estaba llorando, me tuvieron que llamar y tuve que pedir el apoyo de nuestra invitada y de mi amigo de que me dejaran pues ir corriendo para allá. Y lo comento porque la verdad es que en el podcast siempre mantenemos como una postura a favor de normalizar el autismo, pero pues esto es también parte del autismo, que hay veces que los chicos pues tienen alguna dificultad, tienen alguna complicación y nos lleva a tener que cambiar un poquito nuestro ritmo de vida y cambiarlo un poquito la situación para adecuarnos a ellos. Y supongo, amigo, que a ti esto te ha de haber tocado no una, sino millones de veces. Unas poquitas, sí, me ha tocado unas poquitas. Pero bueno, es parte normal, ¿no? Parte del autismo, como dices, parte. Sí, sí, y aparte es algo que se soluciona realmente rápido. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy complicado para los padres porque es un tema que es muy difícil de entender. Pero vamos a contar con un especialista que lo explica bastante bien, que lo explica muy a nivel de piso para nosotros, para que lo entendamos, y que es la genética. Y que la verdad nos genera, por lo menos a mí como padre, siempre me generó como mucha curiosidad en cuanto empecé a ver el tema del autismo porque se habla de muchísimas cosas, muchísimos mitos, y la genética es probablemente lo más cercano que estamos hoy en día a una explicación del origen del autismo y de eventualmente entenderlo aún mejor. ¿No crees, amigo? Sí, totalmente. Y bueno, el autismo y ciertas comorbilidades, pero sí, yo creo que es importante traer este tema que no habíamos traído hasta ahora. Perfecto. Vamos a recibir a Ariana. Hola, muchas gracias por la invitación, Abraham, Oscar. Así que bueno, nada, hoy podemos hablar de genética. Perfecto. Primero, por favor, cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, de dónde vienes, redes sociales, etcétera, etcétera. Vale, yo, bueno, soy médico, soy médico genetista, especialista en medicina regenerativa y de células madre. Vengo de Venezuela, actualmente estoy en España. Y bueno, mis redes sociales sí las manejo bastante. En Instagram me pueden encontrar como doctora.regenmédica. Así estoy en Instagram. En X estoy como DRA-regenmédica. Y en YouTube también me pueden encontrar como doctora.regenmédica. Perfecto, perfecto. Y pues bueno, danos un pisito para empezar esta conversación. Insisto, balitos y bolitas uno, ¿qué es la genética? Bueno, eso sí es muy importante. ¿Qué es? Porque muchísimas personas quieren buscar el origen del autismo y sí, como dijeron ustedes en el inicio, nos puede dar más respuesta de ello. Imagínense la genética como si fuese nuestro código de barras único en cada uno de nosotros. Esa información es la que vamos a tener con nosotros toda la vida. Es la que nos hace tener nuestro color de cabello, de ojos, altura, etcétera, etcétera. Pero también la forma en cómo nuestro cerebro va a operar, entre ellos la parte del autismo como tal. Entonces la genética viene siendo esa impresión, ese código como tal. Y hay otro término que tengo que decirlo porque lo vamos a desarrollar a lo largo del podcast, que es la epigenética. Epi quiere decir por encima de, y lo que quiere decir es que hace como un encendido o apagado de genes. Imagínense la epigenética como si fuese breques de luces que de encendido y apagado para que funcione o no funcione X gen y pueda una persona tener cierta función. Y esto se modula por factores ambientales. Entonces quiere decir que la epigenética viene dado por esa modificación de factores ambientales y que son heredables. Es decir, si la madre vivió con mucha hambruna, porque esto lo sabemos desde la Segunda Guerra Mundial, vivieron mucha hambruna estas personas, desarrollan a lo largo de los años genes asociados a diabetes o enfermedades metabólicas, donde los hijos y los nietos futuros desarrollan diabetes y enfermedades metabólicas. ¿Pero por qué? Producto de que la abuela estuvo en un momento de hambruna en su vida. ¿Qué? Esa es la epigenética. Wow, la verdad es que eso es impresionante porque, digo, Ujú.
Como es para desarrollo de funciones, entiendo tanto positivas como negativas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que el ejemplo que es más fácil de entender es el cáncer, en cierta forma, de que, o sea, dependiendo, todavía no entendemos bien de dónde viene el cáncer, sabemos que si en la familia hay cáncer, pues hay que cuidarse más y todo esto, pero parece que estas variables epigenéticas prenden, ¿no? Cuando no lo tienes, pueden prender este tema del cáncer y entonces desarrolla, pero jamás me he imaginado que la hambruna de la abuela, ¿no? O sea, podría pasar en el nieto, ¿no? Eso la verdad es que es impresionante. Y bueno, lo otro, es que es importante para los padres es cuándo se necesita buscar la atención de un médico genetista, porque pues no es como de vamos al pediatra, ¿no? No es como que uno diga, o sea, no es, ni siquiera los tiene uno presentes en términos de especialidades. Cuando un padre de que está dentro del espectro o una persona dentro del espectro tiene que buscar la atención de un genetista. Bueno, normalmente en autismo, el autismo no es tanto por el autismo en sí, sino que el autismo se puede acompañar de algo más, que puede ser algún tipo de síndrome, y eso es lo que nosotros como genetistas vemos. Ejemplo, niños o adultos incluso que tengan rasgos faciales o corporales muy distintivos, como por ejemplo el síndrome de X frágil, que está íntimamente asociado con autismo, está con discapacidad intelectual, pero no todos los casos de autismo cursan con discapacidad intelectual. También está incluso, que eso lo hablé hoy en X, en Twitter, del síndrome de Ehlers-Danlos, que de hecho estamos en el mes de concientización de ello, que es por la hiperlaxitud articular, que muchos niños y adultos dentro del espectro tienen lo que son las articulaciones muy laxas, es decir, la pueden doblar a una manera y eso nos puede llevar también a un diagnóstico de este síndrome, que eso es un defecto del colágeno, porque eso al final puede comprometer todo lo que es la musculatura, todo lo que es la parte de articulaciones del paciente. De hecho, ellos son personas que tienen problemas para cargar peso o se fatigan. Entonces dicen, no, esta fatiga y tal, pero resulta ser que más allá del autismo tiene también el síndrome de Ehlers-Danlos, que también está muy íntimamente relacionado y nosotros los genetistas lo vemos. Esa es la razón. Y es lo que nosotros llamamos autismo sindrómico, es decir, el autismo con algún síndrome. Pero la inmensa mayoría viene siendo solamente el autismo, pero yo siempre les digo, nunca está de más una evaluación por un genetista por forma de precaución y bueno, tomar medidas. Eso conecta un poco con la pregunta que me hacía una seguidora de mis redes sociales. He subido un vídeo que no tiene nada que ver con la genética, obviamente, no es mi área. Pero me preguntaba, claro, bueno, me decía que su nieto estaba pasando por una época un poco, a mí me gusta decirlo retante, ¿no? Challenging, un poco agresiva, decía, y que le habían dicho que fuera, bueno, pues que le iban a hacer una consulta genética, unos análisis de genética. Me decía, doctor, ¿qué puede ver en esos análisis? ¿Qué es lo que van a ver? Claro, al final yo creo que mucha gente le dice, bueno, vamos a hacer un análisis de genética y se asustan, ¿no? ¿Qué son las cosas que podemos ver en un análisis de genética en un niño con autismo? Existen aquí ya varias pruebas genéticas en donde vamos a estudiar distintas cosas en el ADN. Ejemplo, hay una prueba que estudia todo el ADN que va a hacer que tengas tu color de cabello, de ojos, etcétera, etcétera. Hay otra prueba que va a estudiar segmentos del ADN, partes, imagínense el ADN como si fuese un collar de perlas, y hay un pedazo, un extremo de él que se perdió o desapareció o se duplicó esa información, que eso no, ahí pueden venir algunas condiciones genéticas. Y también hay mutaciones como tal, es decir, un gen que está anómalo, es decir, que no debería estar como debe estar y debuta con una enfermedad. Ejemplo, en la parte de esta de agresividad puede ser, bueno, habría que hacer las pruebas genéticas a ver si tiene una mutación asociado a lo que nosotros llamamos un error innato de metabolismo o alguna patología metabólica. Es decir, hay personas que no producen suficiente enzima X en el cuerpo o producen demasiado o se acumulan tóxicos en el cuerpo. Y hay personas que cuando se le acumulan esos tóxicos porque hay algo que no está funcionando bien a nivel molecular, puede que la persona esté irritada, muy, muy irritada. Hay algunos que incluso cursan con convulsiones para citar entre tanto, y eso ya es patológico, y por eso es que se hacen esas pruebas genéticas. Pero sí, son varias. Como le digo, hay unas que ven una mutación en particular, hay otras que ven un pedazo de ese collar de perlas, que es el ADN, que también nos está hablando de ellos.
o que hay exceso de información genética, porque el ADN es perfecto, él está la cantidad que debe estar, los genes que deben funcionar. Si hay alguna pequeña cosa que varía, posiblemente sea patológico, a veces no es patológico, pero la inmensa mayoría sí. Por eso es lo que tenemos que hacer nosotros como genetistas. Y cuando nos llegan a la consulta, hacemos la evaluación de ese paciente, es decir, yo los veo, les miro la carita, los ojitos, la talla, los pesos, miro sus ojos, todo. Y yo los comparo con los padres. Es decir, veo al padre, veo a la madre, y digo, bueno, son parecidos, tienen la nariz en forma tal, de forma ancha, mira igual que el papá, pero no lo es. Hay veces que nos ha sucedido que los pacientes son hijos de la madre y del padre, pero no se parecen a ninguno, y digo, aquí ya es una condición preexistente. Es lo mismo que hay algunos niños dentro del espectro autista que comen demasiado, o que no comen nada, que son los problemas de la interocepción. Y eso también nos puede llevar a algunos síndromes genéticos. Hay niños que se ríen muchísimo y no sabes por qué se ríen. Es como una risa que no, como si no tuviese sentido. Que a veces puede estar, ahí está involucrado el síndrome de Angelman, para citar entre tanto. Entonces nosotros descartamos eso. Como les digo, la inmensa mayoría es un autismo que no está relacionado con algún síndrome genético, pero siempre es bueno verlo, porque a veces puede pasar los años y estos pacientes comienzan a presentar lo que llamamos comorbilidades o algunos síntomas ya patológicos que se pudieron haber tratado desde un inicio. Por eso es que, de hecho, eso está escrito en los lineamientos de los genetistas en Estados Unidos. Ellos lo prescriben como que, mira, si es autista, vaya para la parte de genética, solamente por descarte. Y bueno, yo lo recomiendo por eso. Oye, fíjate que ahorita mencionaste algo y no lo quiero perder. Hablabas de pues, la estructura de pensamiento en el autismo, ¿no? La forma de pensar en el autismo. Y eso a mí me hace muy, muy interesante y al final es un tema un poco controversial, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he dicho que nosotros lo que nos ayudó a darnos cuenta que León era autista fue el retraso en el habla. Si León no hubiera tenido un retraso en el habla, hubiera sido muy difícil darse cuenta de que era autista, pero él hubiera seguido siendo autista. O sea, a él no lo hace autista el que tiene un tema de lenguaje. O sea, hay otras cosas que ya cuando aprendes lo ves. ¿Cuál es la postura de la genética en este sentido? Porque me parece fascinante que en la genética haya se ligue con la estructura de pensamiento. Sí, absolutamente. A mí también me parece fascinante. Yo creo que de todas las cosas en autismo es que me digo, wow, es la forma en cómo se procesa esa información en ese cerebro. Hay, por ejemplo, niños que tienen, y adultos que tienen mayor capacidad la parte de los números, o sea, en cálculo, en arte. Eso nos habla de mayores conexiones neuronales, o sea, conexiones en el cerebro que están más ligados hacia la parte artística y hacia la parte de los números, etcétera, etcétera. Ahí sí intervienen factores genéticos. Lo que pasa es que eso no lo vemos en una prueba en específico. Y aquí es donde viene la parte confusa de la genética y el autismo, porque a mí siempre me preguntan que si nosotros podemos diagnosticar autismo antes de que el niño nazca. Esa es una pregunta que siempre. Sí, era una de las preguntas que iba, que uno de los temas que quería, sé la respuesta, pero era uno de los temas que quería tocar, ¿no? Porque lo pregunta todo el mundo, de verdad. Es igual que el síndrome de Down, por ejemplo, se puede diagnosticar de antes y es súper importante, ¿no? Porque sabemos toda esa parte de que pueden tener problemas de corazón, todo este tipo de cosas es importante, pero el autismo todavía quizás estamos, no sé si lejos, y esa era una pregunta que quería sacar, cómo estamos o cómo está la genética en ese punto y si hay esperanza de que seamos capaces de que seáis capaces de averiguarlo en algún momento. ¿Cómo está eso? Bueno, es que la pregunta anterior tiene mucha relación con esta, por eso es que lo mencioné. Sí, bueno, en autismo lo que sucede es que son activaciones o mutaciones, como les dije, epigenéticas, que es un cambio en un gen que lo prende o lo apaga, eso por un lado, y otros son mutaciones específicas, es decir, que el gen está alterado. Ahora, lo confuso es que varía entre una persona autista y otra persona. O sea, las dos personas pueden ser autistas nivel 1, pero ustedes ven que son muy distintos. Cada persona autista es única. Entonces,
Cuando le hacemos las pruebas genéticas, las mutaciones son diferentes también. Entonces, por eso es que es sumamente confuso. Son más de 100, 200 genes que están involucrados en el autismo. Sí es cierto que ahorita están encontrando algunos que nos puedan hablar de esos orígenes, de cómo llega ese autismo, pero yo le diría que es un conjunto de todo. Son todos estos genes más los factores externos, la parte epigenética, que es importantísima y es donde se ha hecho más investigación en los últimos años, que más que todo lo que ven, para decirlo de una manera muy sencilla, relacionado con disfunción mitocondrial en algunos pacientes. ¿Qué quiere decir eso en español? Que las células no funcionan correctamente o que, mejor dicho, no tienen como la energía suficiente para que arranque, para que funcione como debe ser. Ahí es donde están haciendo las investigaciones y por eso es que es tan difícil nosotros solicitar una prueba genética en el embarazo para ver si el niño va a venir o va a ser autista. En algunos casos sí, por ejemplo, si es el autismo sindrómico. Ahí sí, ejemplo, si el niño viene con el síndrome de Angelman o el síndrome de X frágil, ya nosotros que sabemos que ese niño va a venir con autismo. ¿Por qué? Porque está enlazado con esa condición genética. Pero el autismo que conocemos nosotros, que es el más común, no hay manera, no existe una prueba genética como tal. Y por eso es que también lo vemos que lo detectamos alrededor de los 2 años de edad, más o menos, que es donde muchas veces empieza lo que es el retraso del lenguaje, etcétera, etcétera. Hay muchas teorías con respecto a ello, pero yo creo que ya sería como otra pregunta. Pero el origen genético de autismo por sí solo no existe actualmente, es por eso, porque es muy complicado. O sea que para clarificar a las personas que nos escuchan, autismo podemos dividir en autismo epigenético o autismo desde el punto de vista genético, ¿no? O autismo Así sindrómico, ¿no? Así mismo es. Vale. Así de sencillo. A mí la verdad, este tema me parece que en particular lo podríamos tratar un podcast exclusivamente sobre eso, porque es muy interesante y da muchísimo para dar, pero la verdad es que sí. Aparte de mí, lo que me gusta de esto es que muchas veces hablamos del autismo como condición, pero no, o sea, pero la actitud que proyectamos hacia eso no habla de una condición, ¿no? O sea, lo detectamos por retos o por problemas o por temas y la genética, por lo que veo, esta parte sí me habla de verlo como una condición, ¿no? O sea, no es algo que detecte por alteraciones, pueden existir, pero realmente el autismo puro como tal, pues no se puede porque justamente no es como el Down, ¿no? Que sí es un síndrome que se puede detectar en la alteración genética. Entonces, eso aparte de científicamente todo lo que trae, filosóficamente también implica muchísimas cosas. Yo te comenté ayer que no pudimos continuar, que yo tuve la oportunidad de llevar a León a una investigación, proyecto de investigación, en el cual pasó por un genetista, le hizo esta evaluación clínica, observacional, que les miden, que los ven, que les checan, que si tienen marcas, toda esta parte. Aparte le hicieron un estudio y ayer aproveché para buscarlo porque la verdad es que no me acordaba porque no es fácil. Le hicieron un perfil de aminoácidos y acilcarnitinas por espectrometría de masas en tándem, de lo cual por supuesto yo entiendo absolutamente nada. Y luego le hicieron un estudio que es como de experiencia en el cual le hacen imágenes para ver su comprensión y este tipo de cosas, ¿no? Viendo sus ojos y todo este tipo de cosas. Entonces, como yo soy absolutamente ignorante de esto, ¿nos podrías describir un poquito qué relación tienen, si es un estudio válido en este sentido o qué otros estudios hay o qué significa? ¿Nos podrías dar un poquito de parámetro para que mi experiencia personal pues les sirva un poquito al auditorio de qué pueden esperar de una cita de este tipo? Sí, por supuesto. Esta prueba de ácidos orgánicos, esas son las pruebas que uno llama ácidos orgánicos o aminoácidos. Es lo que yo le estaba diciendo a un inicio de las enfermedades metabólicas, lo que llamamos los errores innatos de metabolismo, que es que alguna enzima de nuestro cuerpo no está funcionando bien y se empiezan a acumular sustancias que se tornan tóxicas. Y al tornarse tan tóxicas, pues algunos pueden debutar con rasgos autistas, que yo tengo pacientes así, que de hecho el autismo viene siendo como una consecuencia, pero o sea, su origen es una enfermedad metabólica y por eso es que se le hizo esa prueba a León. Okay. Y es totalmente válida, sí, nosotros la indicamos. Y más que todo, cuando vemos, por ejemplo, ya alrededor de los 2 años de edad, que el niño deja de hablar,
y no solamente dejar de hablar, que deja de caminar, por ejemplo, o deja de hacer cosas que hacía cuando era más pequeño. Ahí eso es una señal de alerta. Hay algunos que indican resonancias magnéticas, etcétera, pero es por eso, porque estamos buscando si es que hay acumulación de ciertas sustancias tóxicas para ellos porque no están produciendo suficientes enzimas. Ya eso es algo meramente genético, o sea, una mutación como tal que uno le hace una prueba genética y aquí está. Es como, por ejemplo, una enfermedad que se llama fenilcetonuria. Que hay un problema con sí, que es un problema con un aminoácido del cuerpo. Saben que los aminoácidos son como los bloques de las proteínas del cuerpo, por decirlo de alguna manera. Y las proteínas vienen siendo los bloques de nuestras células, como si fueran los bloques de la casa. Entonces, si hay un problemita en uno de esos bloquecitos, no va a funcionar bien eso. Entonces, aquí, eso es lo que ocurre más o menos en las enfermedades de este tipo metabólicas. Por eso, esa prueba sí se suele indicar. Yo las indico y está muy bien. Y dependiendo del caso, a veces indica una resonancia, a veces se indica una prueba de cromosomas, que es como una foto de los cromosomas, ves una X, ves una Y, eso es un cariotipo, porque también podemos ver si es que se perdió un pedazo del ADN o es que se multiplicó un pedazo del ADN, que eso también puede ocurrir. Y ese es el gold standard, como uno dice, de lo que uno busca en estos niños. Pero sí. Ahora, si estos niños no presentan más nada, bueno, digo niños porque es lo que normalmente vemos en la consulta, porque también están los adultos. Claro, sí. Pero los adultos no deberían cursar con una enfermedad de estas que les digo que hasta puede ser mortal, de estas metabólicas, porque llegaron a la adultez. Y sin embargo, hay algunas que debutan o comienzan en la adultez. Por eso es que siempre es bueno ver un médico genético. Uf, no. Qué pasada. A mí me parece, yo te digo que me encantan todos los podcasts, pero si genera, de la mayoría de los podcasts, sí, de leer, de investigar, al final, cuando haces un doctorado, todo esto, al final te vas metiendo, hablando con profesionales todos estos años, pero la genética, sí que sabía un poco lo que el autismo epigenético, sindrómico, pero es que me parece una pasada, o sea, me parece de los que más estoy aprendiendo, de verdad, o sea, me parece un mundo increíble, increíble. Sí, lo es. Y uno, cada vez que lo investigas, siempre están sacando algo nuevo, más nuevo. Y eso también se debe porque la tecnología ha avanzado. En los últimos 20 años se ha avanzado de tal manera que tenemos respuestas que no teníamos antes. Vean que también incluso mejoró muchísimo el diagnóstico. El diagnóstico de autismo desde más temprana edad para hacerle las adaptaciones, las adecuaciones y incluso evitar que estas personas vuelvan o como tiene más riesgo de ansiedad y de depresión, si le hacemos estas adaptaciones desde muy pequeños, pues excelente. Si lo ayudamos con sistemas de comunicación alternativa, aumentativo, los pictogramas, etcétera, los estamos ayudando con la parte de comunicación. Entonces, es eso, a darle una mejor calidad de vida, como cualquier persona en este mundo. Pero ahí sí, yo hago mucho énfasis en las consultas porque no es solamente diagnosticar y ya está, sino es decir, bueno, la calidad de vida, o sea, él puede, dependiendo de las necesidades de vivir como cualquier otra persona, pero con sus adaptaciones, como por ejemplo mi hijo, que está dentro del espectro, a veces le ponemos pictogramas, o su profesora en el colegio le pone pictogramas para hacer ciertas actividades y él visualmente entiende mucho más rápido, muchísimo más porque tienden a ser más visual, o sea, la información les llega más que si les hablara de frente como tal, que eso también con la persona con el déficit de atención o lo que es el TDAH tiene mucha relación y ese es otro tema en la parte de genética, el autismo y el TDAH, que suelen ser como, yo siempre les digo que son como primos hermanos en genética, son como primos hermanos, se parece, son muy parecidos y comparten lo que son las características. La persona autista que también, y hay muchos autistas también diagnosticados en la adultez sobre todo, que cursan también con el TDAH, o sea, es muy común también, y me ha llegado a la consulta, ya yo los reconozco porque son ciertas características y yo digo, sí, tú eres TEA, eres TDAH, y a veces pues los dos. Cuando una persona tiene los dos, ¿por qué ocurre eso a nivel genético? Porque el TDAH y el autismo comparten los mismos genes.
Y eso es lo que todavía se sigue investigando. Y uno dice, Dios mío, con razón, no, también es muy complejo detectar un TDAH antes del nacimiento. Supongo, ahora que hablas del diagnóstico, yo creo que es un tema muy, muy importante, ¿no? Porque sí que hemos hablado alguna vez, ¿no? Sobre todo de otras perspectivas, ¿no? De la parte del diagnóstico, ¿no? Que al final, bueno, la parte del diagnóstico, la parte de los niveles de apoyo, ¿no? La parte de que al final el espectro es tan grande, ¿no? La ciencia, bueno, tú no lo puedes explicar mejor, la ciencia tiende al final a, por norma general, a separar síntomas, para tratarlo mejor, ¿no? Y el espectro sigue siendo súper, súper grande, súper abierto, ¿no? Entonces, que es un poco quizás la crítica que he escuchado de muchos colegas por la parte pedagógica y algunos terapeutas, la crítica al DSM-5, ¿no? Que, ostras, antes al menos estaba el síndrome de Asperger, que entiendo toda la controversia por el nombre y todo esto, pero al menos había algo ahí para separar, o al menos es un poco la crítica. Mencionas desde la parte genética, ¿no? Para que nuestros oyentes, o sea, siempre hay alguna mutación, siempre hay algo que sea algo asociado con el autismo, me refiero. O sea, me explico un poco más. Normalmente el diagnóstico de autismo todos sabemos que se hace por observación, test, todo este tipo de cosas. Es un proceso largo, pero hay algo que de verdad, por ejemplo, puedas ya no detectar el autismo en sí, per se, porque hay muchos genes, pero ¿se puede detectar por una prueba de genética que una persona no es autista o está mal diagnosticada? Realmente no existe actualmente y es bastante complejo. Como ya he dicho antes, hay ciertos genes que sí los están involucrando más en el autismo, que salieron recientemente y que sí están como estudiando como de manera de que, bueno, vamos a investigarlo porque lo tienen muchísimas personas dentro del espectro. Vamos a investigarlo si él puede ser un gen candidato para hacer pruebas diagnósticas en el futuro. Por ejemplo, que si llega un adulto y va al psiquiatra o al neuropsicólogo, le realizan las pruebas y dice, sí, o sea, por las pruebas de estos test, sí estás dentro del espectro y no vamos a hacerte la prueba. Yo creo que va a llegar un momento que lo vamos a poder lograr. Lo que pasa es que pienso que o nos falta más la parte de tecnología o comprender mucho, para comprender, mejor dicho, muchísimo más cómo funciona esto del autismo, pero más que todo siempre lo veo como la finalidad de ayudar a las personas, no de patologizar, o sea, de verlo como algo meramente patológico, que nos vamos a ayudar y comprender que no todos procesamos la información de la misma manera. Yo creo que esto más adelante va a ser mucho más común y es tanto así que lo vemos cuando yo lo comenté ayer en el podcast, que cuando el niño es diagnosticado dentro del espectro, resulta que uno de los padres también lo está. Sí. Hay un tío, hay un abuelo, y eso hace 20 años no lo lográbamos entender. Pero ahí viene lo de la parte de las Asperger y el autismo. Claro, pero fíjate si somos como sociedad, ¿no? Capaces de identificar ciertos genes, ¿no? O al menos acotarlo un poco más. Como dices, ¿sabes? Sí. Te das cuenta de que uno hace que desarrolle un poco más la parte del cerebro del arte, ¿no? Potenciar todo eso de pequeños en terapias con los padres, en pedagogía, todo eso sería súper, súper importante, ¿no? Es súper interesante, ¿no? Es súper... Sí, y yo creo que va a llegar ese momento. Perdón, lo que pasa es que entiendo yo que es muy complejo porque cuando no lo puedes hacer a la derecha, no lo puedes hacer a la izquierda, ¿no? O sea, si no podemos identificar a los autistas genéticamente de esta forma, ¿no? Tampoco podemos identificar a los neurotípicos, ¿no? O a los alistas. O sea, ¿por qué? Porque es tan grande y es tan complejo. O sea, cuando no lo puedes hacer para un lado, no lo puedes hacer para el otro. Entonces, o sea, no... A veces tal vez nosotros como seres humanos queremos forzosamente poner algo en grupos, ¿no? Yo personalmente lo he hecho muchas veces. Yo creo cada vez más en esta idea de que la mitad de la población está dentro del tema, si no autista, neurodivergente o cosa por el estilo, y tal vez incluso más, pero lo que pasa es que hoy en día todavía nos vemos forzados a identificar, a categorizar y así, y cuando hay tantas variaciones es muy difícil, pero ciertamente entiendo el punto de Abraham. Si genéticamente desde que nace un niño podemos saber que está dentro del espectro, dentro de la neurodiversidad, pues nos da una posibilidad enorme de darle herramientas, ¿no? Yo voy un paso más allá, ¿no? Porque al final, si se nos considera neurodivergentes y luego estamos hasta en un mundo en el que según hay estudios que hablan incluso un 40-50% que se autodefine o se autoconsidera, se neurodivergente, ¿no? Que ve algún factor, o sea, ya hablamos en algunos estudios, hablan de 1 de cada 36 personas que está dentro del espectro. A eso le sumas otro tipo de neurodivergencias, al final
de qué somos neurodivergentes, ¿no? Si somos más que las personas que se consideran. A lo que voy es que si una prueba genética en el futuro, cuando un niño sea pequeño, es capaz de diferenciar no solo alguna dificultad metabólica, ¿no? Pero toda esta parte de que a lo mejor tiende más a desarrollar una parte del cerebro, puede tener dificultades. A lo mejor llega el momento en el que se deje de categorizar y poner la etiqueta, tenemos que dejar de hablar neurodivergente, neurotípicos y hablar de neurodiversidad en general, ¿no? Todos somos neurodiversos, vamos a, este niño va a necesitar quizás apoyo en esto, va a tener esta dificultad, vamos a tratarle, ¿no? Y dejamos de hablar de espectro que en sí puede, filosóficamente hablando, puede llegar que a un día en el que sea una forma en la que hemos categorizado algo porque todavía no se conocía bien, ¿no? Cómo funcionaba todo esto. Es un poco la... Estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Abraham y que desde mi punto de vista interesante eso. Disculpe, lo que pasa es que es eso, que por lo menos en medicina tendemos a categorizar a lo que es sano, patológico, lo cual yo no estoy de acuerdo para nada, y mucho menos en autismo, bastante que he discutido con muchísimos colegas que no, pero también hay muchos colegas que ven desde el punto de vista de la neurodiversidad. O sea, que sí, y incluso hablan de que en algún momento a ver si el autismo per se se ha retirado del DSM. De hecho, debe venir el DSM-6, pero lo que es el autismo per se. Entonces, yo leyendo, investigando, hablando con neuropediatras, etcétera, me he tenido esta interrogante, que es hasta qué punto el autismo es simplemente de parte de la neurodiversidad y hasta qué punto comienza a ser patológico. Eso todavía no está definido y no está definido por lo mismo de la parte de genética que aún está estudiándose, pero también de poner esos lineamientos y eso a veces es necesario, pero es para darle más ayuda, ir más directo al grano, por decirlo de alguna manera. Sobre todo para la gente que de verdad, porque es como todo lo que decimos a veces, ¿no? Todo el movimiento. Yo soy muy activista y realmente creo en el paradigma de la neurodiversidad. Pero claro, luego ves muchas veces, el autismo no se sufre, hay autismo que los sufren las personas. Yo he estado con muchos alumnos, luego hemos hablado muchas veces en el podcast de, pues eso, con muchas dificultades, sufren padres, o sea, hay ciertas situaciones en las que si la genética algún día llega a ayudar a conocer eso de antemano, pues no se trata de normalizar, bueno, que es el término normal, ya quien escucha el podcast ya sabe que el término no me gusta, pero no es que normalicemos a la gente y queramos que dejen de ser autistas, no, queremos que tengan una mejor vida, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco la esperanza de mi punto, ¿no? A lo que veo la genética, ojalá en el futuro, que avance a eso. Sí, por eso decía al principio del programa que la genética es como que lo que más cerca está, ¿no? Porque el diagnóstico clínico, si bien es la mejor herramienta con la que contamos hoy en día, yo siempre he creído que se queda corto porque depende de muchos factores, ¿no? O sea, depende de muchos factores. Pero regresando un poquito al tema de la atención, por vía de un genetista, ¿no? Yo también quería comentar que vale la pena que los padres se acerquen a la investigación científica porque entiendo que estos estudios, también te lo quería preguntar, son caros, ¿no? O sea, no es barato hacer este tipo de estudios ni nada por el estilo. Y luego los padres como que les da miedo ir a los proyectos de investigación y todo esto, como que sienten que los van a hacer conejillos de indias. No, la verdad vale la pena porque al final de ahí nos nutrimos todos. O sea, de los estudios de investigación nos nutrimos todos y es como avanzamos. Pero te quería preguntar más, de la atención clínica, de la revisión clínica, cuando llega un paciente, tal vez ya con diagnóstico de autismo, tal vez no con diagnóstico de autismo, me imagino que también pasará, y pasa la revisión. ¿Qué son las características de una revisión clínica por parte de un genetista? ¿Cómo es la cita cuando llegan? ¿Qué hacen? ¿Los ven, los miden, los encueran, los dejan así? ¿Qué sucede? Pues primero, yo siempre siento en la consulta a la madre y al padre, casi siempre a los dos, y de hecho así me llegan a la consulta. Es una consulta, de hecho, que ellos llegan hasta un poquito tensos, porque a nadie le gusta ir a la consulta genética, nadie, porque normalmente piensan, no, le vamos a dar una mala noticia y ya está. Y no necesariamente. Entonces yo, en mi caso mío, trato de poner un ambiente amable. Un ambiente bastante empático, pero relajado y amable, porque la idea es evaluar. Y la parte de ello, pues me siento con el niño, yo no uso bata, menos con niños para que no se asusten ni que los vaya a pinchar ni nada, yo sencillamente estoy así, con una ropa sencilla,
los empiezo a evaluar. Le quitamos la ropa, tenemos que quitarlo, tenemos que pesarlo, tenemos que medirlo. Comenzamos a ver desde la punta del cabello hasta la punta del pie. Porque incluso el cabello, cuando está en una distribución anómala, es decir, que llega, por ejemplo, mucho más abajo del cuello, eso me puede hablar de algún síndrome genético. Cuando, por ejemplo, los ojos, si están más separados de la cuenta, también me está hablando de algo genético. Cuando tienen el cuellito así también, la altura, cuando son muy bajos o muy altos para su edad, y si está asociado todo esto a discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, que casi no se ve en las personas autistas, pero hay autistas que sí viene acompañado de la discapacidad intelectual. Todo caso de discapacidad intelectual tiene que ser evaluado por médicos genetistas. Eso es genético, sí o sí, y ahí ya se indican unas pruebas específicas para ello. Entonces nosotros vemos eso. De hecho, la mayoría me vienen referidos del neuropediatra. O sea, el neuropediatra me los envía a mí, veo su informe y sí, efectivamente hay un problema cognitivo. Y bueno, cuando hay algún problema cognitivo aunado con TEA, aunado con algunos rasgos distintivos, tenemos que hacer la prueba. Pero si al final de hacer la evaluación, yo lo que hago es hablar con los padres. Les digo sus antecedentes familiares, les pregunto, ¿tiene algún familiar dentro del espectro que ya sido diagnosticado? Y ellos casi siempre dicen, no está diagnosticado, pero es así, así, así y así. Y bueno, pues sí, ahí está. Sí, no me ha sucedido tanto. Justamente. Sí, eso sucede. Y de todos los grados que sea, o perdón, de los niveles de ayuda. También pregunto si existe casos de síndrome de Down, malformaciones congénitas, cómo fue ese embarazo. Esa es una pregunta muy importante. Si este bebé nació prematuro, si ese paciente que llega a mi consulta fue prematuro, porque también asocian la prematuridad con TEA. Entonces, son cosas que tenemos que ver. La edad del padre. Hablan de la edad del padre, cuando es más avanzada hay mayor probabilidad dentro del espectro, pero sabemos que eso ocurre en personas jóvenes, adultas, mucho más adultas, etc. Y esos antecedentes, tanto los familiares, cómo fue el embarazo, cómo fueron los primeros meses de vida. A él le pregunto a la madre y al padre, ¿cómo nació? ¿Por cesárea? ¿Por parto natural? ¿Tomó leche materna? ¿Cómo fue la succión? ¿Fuerte? ¿Débil? Porque a veces algunos vienen con lo que llamamos hipotonía, que viene como si no tuvieran fuerza. Y yo lo evalúo, yo tomo el niño, hacemos las pruebas de fuerza y vemos si tiene algún problema de tipo muscular, que ellos suelen tener bajo tono. Por eso es que uno los deriva a terapia ocupacional para que empiecen a realizar lo que viene siendo este tipo de terapia o esta terapia de rehabilitación. Eso es lo que yo veo. Toda esa historia familiar, embarazo, primeros meses del año, etc. Y allí es donde uno saca un presunto diagnóstico y ahí hay veces que digo, mira, vamos a hacer tal prueba. Vamos a hacer esta prueba porque a mí me parece que pudiese tener algo allí. Y son pruebas costosas. Esto va a depender del país. Por ejemplo, en Venezuela, los estudios se tienen que hacer fuera de Venezuela. Se tienen que enviar a Estados Unidos. Yo sé que en México es igual, porque yo tengo colegas mexicanos y suelen enviar las pruebas a Estados Unidos. Les queda bastante cerca y bien, y son súper efectivas. También se envían a Brasil. En España, sí la sanidad española cubre por los colegas aquí en España, pero son ciertas pruebas, entonces a veces demora mucho hablar con el genetista. En Estados Unidos también, porque he tenido pacientes que están en Estados Unidos y demora muchísimo la consulta con el genetista. Entonces va a depender de qué país proviene el paciente, pero sí suelen ser pruebas muy costosas porque son equipos de alta tecnología que no tienen todos los países, pero son las mejores, porque esto, gracias a ellos es lo que sabemos hasta ahora de autismo, que no teníamos ni idea hace 20 años, porque hace 20 años no existía esta tecnología. Solo se diagnosticaba en aquel entonces el autismo nivel 3, que antes le llamaban autismo severo. Sí, el autismo de Kanner, el autismo tradicional, el autismo tradicional. Sí, así mismo es. Y si eran niñas, era ese nada más, porque ahí es otra cosa que, bueno, que hay que seguir investigando. El autismo en niñas, el autismo en niños, o en hombres o en mujeres, que tiene una variación muy importante.
Pero yo digo que toda esa explicación es genética y hay que seguir investigando. A mí me encantaría tener incluso como más recursos para decir, pero todo se basa en lo que yo les dije a un inicio. Los estudios epigenéticos, que son las modificaciones ambientales que estuvo sometida esa madre o esa abuela, más predisposición genética como tal. Y bueno, que más es casi siempre muy común, diagnostican al niño y sale mamá o papá o algún tío o el abuelo también dentro del espectro. Fíjate si puedo hacer una pregunta de algo que has dicho muy interesante, ¿no? Me ha parecido súper interesante lo de bebé prematuro, ¿no? Yo soy 8mesino y vamos a nacer con 7 meses y al final... Y gemelar, amigo. Y gemelar, no se te olvide. Sí, y gemelo. O sea, bueno, yo soy mellizo y prematuro. Y vamos a nacer con 7 meses y al final se lo retuvieron hasta los 8, pero sigo siendo prematuro. Pero lo que más, y esto te lo digo de punto de vista de profesional, ¿no? De lo que he observado. Sí que hablaban, bueno, yo vengo de cuando empecé a trabajar en todo esto hace 10 años casi, a estudiarlo, hablaban de un ratio 1:3, ¿no? Una niña por cada 3 niños autistas. Y ahora se sabe que es 1:1 casi, ¿no? Que está más o menos nivelado. Ahora bien, yo sigo yendo a muchos colegios, sigo observando muchos colegios, sigo trabajando, aunque de clase a nivel en universidad, pero sigo en contacto con muchos colegios y solo te hace falta darte una vuelta por cualquier colegio de autismo, que aquí en Reino Unido hay muchos, o sea, hay muchísimos, solo para personas autistas o con dificultades. Y eso de que son iguales, o sea, encuentras en una clase a lo mejor una niña por 8 niños. Esto, o sea, desde el punto de vista, claro, es un autismo más con nivel de apoyo 2, nivel de apoyo 3, o sea, lo que se suele ver. Ahí, lo que entiendo, me hace pensar, claro, se está diagnosticando más porque la mayoría de niñas son nivel de apoyo 1 o han pasado desapercibidas hasta la adultez, ¿no? Entonces, claro, ¿hay alguna parte genética? Hablas de las diferencias. ¿Hay alguna diferencia clara genética que pudieras decir es por esto o se sabe que es más o menos por este tipo de genes o por estas condiciones para que el autismo a los chicos les genere más dificultades o necesiten más nivel de apoyo que las chicas? Bueno, a nivel genético de mutaciones, es decir, del ADN directamente, es lo que se está investigando porque suelen ser múltiples genes para que se debuten algo. Pero lo que sí se sabe es que y es lo que se está hablando actualmente, y me parece súper interesante, el desarrollo de una niña es muy distinto al de un niño. ¿Por qué? Porque la niña es más social, nosotras las mujeres, y eso ya es algo de la misma naturaleza. Y me imagino que también es por lo mismo de que uno es madre, y de esa empatía y esa parte social, la niña la tiene más desarrollada que el niño. Entonces, ¿qué ocurre? Que las niñas, nosotras tendemos a hacer mayor camuflaje social. Entonces, el camuflaje social es, deja a alguien, lo imitas y no pasa nada. Y es lo que ocurre con las mujeres autistas adultas, que a mí me parece impresionante esto, porque son las que eran cuando eran pequeñas, la niña tímida, pero que no es tímida, la niña que es de intereses restringidos como el niño, solamente que ella se supo adaptar más. Pero el problema de esto, que aquí es una vez más donde yo vengo, cuando no es diagnosticada en la infancia, puede conllevar problemas de depresión y de ansiedad. Yo tengo pacientes, colegas, pacientes, que están dentro del espectro mujeres y las detectaron en la adultez, producto de, mira, tienes un familiar, te llevo el familiar autista a la consulta, llevé al neuropediatra y dice, no, mira, que tú también estás, por esto, y le hacen las pruebas y efectivamente lo es. Pero el origen biológico es ese, que nuestro cerebro tiene más desarrolladas ciertas partes del cerebro enfatizadas en el área social que el varón. No es que el varón sea social ni nada, sino que sencillamente la mujer lo tiene un poco más desarrollado y de ahí viene esto. Ahora, espero que llegue el momento de diga, estos son los genes, este y este se va a hacer tal prueba. Eso va a llegar. Solamente que por este momento, a nivel biológico, eso es lo que se observa. Por eso es que las niñas es muy difícil detectar. Qué buena explicación. Qué buena. Oye, Ariana, pues ya tenemos que ir cerrando. La verdad es que ha sido una conversación maravillosa y te vamos a comprometer a que regreses pronto porque se queda en el tintero
una cantidad de cosas. Yo nada más de esto que preguntaba Abraham, he visto estudios, y perdónenme si digo una barbaridad, pero entre el XX y el XY también parece que por ahí hay un rastro súper importante de por qué hay menos mujeres, entre comillas, o por qué, digamos, enfrentan mejor la mutación y este tipo de cosas, y son estudios súper interesantes. También tendremos que platicar de estas coincidencias que hemos visto, no solo en el caso de Abraham y mío, sino de otros invitados y demás, del parto gemelar, ¿no? Del parto prematuro, este tipo de cosas. O sea, se nos quedan en el tintero un montón de cosas, pero bueno, y le dejo a Abraham para que haga la pregunta con la que siempre cerramos el programa. Sí, primero, muchísimas gracias, porque ya te digo, aprendo mucho de todos, pero de verdad es que este es un tema que es súper interesante. Pregunta que cerramos siempre, ya nos has visto por ahí. ¿Qué es para ti una sonrisa? Significado de una sonrisa para trabajar con una persona autista. Wow, para mí el autismo, bueno, lo veo de forma personal de mi hijo, que es autista, y eso para mí incluso me sanó emocionalmente, porque al ver a mi hijo primero, como toda madre, me da esa fuerza y esa energía, pero para mí las personas autistas para mí, son fascinantes. Yo no creo que esté romantizando, sino es que sencillamente tienen una manera tan especial y tan diferente de ver al mundo, pero de una manera genial, que para mí es wow. De pronto yo puedo hablar de autismo todo el día, porque a mí me da mucha alegría y creo que por eso es que vienen a la consulta. Yo puedo entender las fases del diagnóstico cuando viene la parte de negación, del duelo, etcétera. Pero cuando ves todas las cosas geniales que hacen estas personas, tú dices, wow, tu mundo se llena de colores. Así que para mí es hermoso. Qué bonito. Muchas gracias, la verdad, ha sido una conversación padrísima. Amigos, recuerden inscribirse, darle like, compartir, seguir a Ariana también en sus redes sociales que ya mencionó. Ya saben que en la portada y en todos los materiales lo ponemos. Y bueno, no nos queda más que agradecerte y esperar tenerte pronto por aquí. Claro que sí. Yo feliz de hablar con ustedes. Perfecto. Amigos, muchas gracias como siempre. Esto fue Escuchando el Autismo. Hasta luego. Chao.